Centauros del Desierto es uno de los grandes westerns de John Ford. La mayoría de las armas utilizadas son anacrónicas al tiempo real de la historia, 1861 a 1865, mientras algunas armas comprenden desde 1873 a 1892. En la película aparecen las primeras escenas dentro de la casa de los Edwards y en el ataque de los comanches a la misma. La lleva Aaron, sin embargo no llega a utilizarla en escena, aunque sí se hace mención a posteriori por la muerte de un comanche herido. La escopeta de un solo cañón era el tipo de arma más utilizada de la época, ya que estaba más al alcance de la gente normal, y se utilizaba para la caza o defensa propia. Era de un solo tiro, al tener un solo cartucho. Una vez disparado, debía volver a recargarse. En Centauros del Desierto la llevan varios personajes, pero los más destacados son los protagonistas, Ethan Edwards y Martin Paulley. Primero, Ethan dispara los ojos de un indio enterrado y poco después ambos lo utilizan en el tiroteo junto al río contra los comanches. Ethan se la cede al capitán ya que la suya se ha quedado sin munición. También aparecen en una de las escenas más icónicas de la película, cuando Debbie les advierte que se vayan y Ethan quiere matarla. Sin embargo, Martin se lo impide. En ese momento, ambos desenfundan sus Colt y posteriormente con ellos contendrán el ataque comanche. Una vez llegan de nuevo a casa, el capitán le pide el arma a Ethan, para recuperarla de inmediato ante la llegada de los comanches. El Colt, conocido también como Colt 45 o pacificador, es un revólver de acción simple y tambor con capacidad de 6 cartuchos que fue muy popular en el oeste americano a finales del siglo XIX. Es el revólver por excelencia y posiblemente se trate de la primera arma corta fiable de la historia. La compañía Colt fue la creadora de esta arma revolucionaria para su época, diseñada inicialmente para el ejército de los Estados Unidos, que la adoptó en 1873 como arma reglamentaria. Durante toda la historia lo lleva Ethan, y la primera escena en la que aparece es el ataque a la casa de los Edwards. Cuando llegan es demasiado tarde y Ethan lo lleva por precaución, mientras busca a la familia. Posteriormente lo vemos en la persecución a los comanches y en el ataque del río, donde Ethan lo utiliza continuamente. También lo lleva consigo cuando le confiesa al joven Brad que ha sido de su prometida Lucy. En la emboscada del tabernero la utiliza para acabar con todos ellos. Y cuando están cazando búfalos, Ethan enloquece de rabia. El Winchester modelo 1892 era un fusil con acción de palanca diseñado por John Browning, como una versión más pequeña y más ligera del modelo de 1886, y el cual reemplazó al modelo 1873 como el fusil de acción de palanca de la compañía que usaría balas de pistola. Cuando Winchester le pidió a John Browning que diseñara el fusil de acción de palanca mejorado para competir con un reciente modelo de Marlin, este dijo que tendría el prototipo completado en un mes o sería gratis. En 2 semanas, Browning tuvo un prototipo funcional del fusil modelo 1892. El Winchester 1873 es el arma que lleva Martin durante la película, y también algunos comanches. Martin también lo utiliza en el ataque y persecución en el río. Durante la escena de los búfalos es el arma que utiliza Ethan cuando se le acaba la munición a su Winchester 1892. Y finalmente, cuando Martin está a punto de rescatar a Debbie, también lo empuña el jefe comanche Cicatriz. El 1873 es uno de los más exitosos y ciertamente uno de los más famosos fusiles Winchester, originalmente calibrado para el cartucho 44-40, aunque fue posteriormente producido para emplear los cartuchos 38-40 y 32-20, que también se volvieron populares como cartuchos para los revólveres de la época. El emplear un mismo cartucho de percusión central tanto en revólveres como en fusiles permitía al tirador llevar 2 armas y un solo tipo de munición. El modelo 73 fue producido en tales cantidades que se volvió un elemento habitual del oeste de los Estados Unidos, llegando a ser apodado el arma que conquistó el oeste, debido a su arraigo y versatilidad. Moose es quien lleva el Springfield de 1861 durante la búsqueda de los comanches y lo utiliza en el ataque del río. El Springfield era un fusil de avancarga parecido al Mini, empleado por el ejército de Estados Unidos y el cuerpo de marines durante la Guerra de Secesión. Fue el arma del ejército de la Unión más utilizado durante la Guerra Civil debido a su alcance, precisión y fiabilidad. Su cañón tenía una longitud de 40 pulgadas y disparaba una bala Mini de 15 milímetros. Su peso total era de aproximadamente 4,1 kilos. El Springfield tenía un alcance efectivo de 200 a 300 yardas y empleaba cápsulas fulminantes para disparar.